comenzó en el verano de 1947, en la Guerra Fría, cuando Estados Unidos y las fuerzas aéreas del ejército enviaron un sorprendente comunicado de prensa, anunciando algo que dejaría perplejos a todos. Te hablan de la cripta. El asunto era que habían encontrado un disco volador en un rancho cerca de Roswell. Los acontecimientos que ocurrieron ese verano son cualquier cosa menos que claros, con encubrimientos admitidos y explicaciones contradictorias, afirmando que ese día un ranchero descubrió escombros esparcidos alrededor de su pasto de ovejas, lo que provocó la especulación de que un objeto volador no identificado, u ovni, se había estrellado allí. Los testimonios confirman que en algún momento, a mediados de junio y principios de julio de 1947, el ranchero Mac Brazel encontró los restos en su propiedad en el condado de Lincoln, Nuevo México. Varias historias parecidas de haber visto un disco volador o platillo volador ya habían aparecido en la prensa nacional ese verano. Brazel encontró en el rancho una gran área de escombros brillantes de tiras de goma, algo parecido al papel aluminio y otro papel bastante duro, y algunos palos regados alrededor. El ranchero juntó del pasto parte del material y se lo llevó al sheriff George Wilcox, quien a su vez comunicó esto al coronel William, en la oficina al mando del campo aéreo del ejército de Roswell. Al día siguiente lanzaron la declaración, afirmando que los rumores sobre el disco volador se hicieron realidad cuando la oficina de inteligencia del grupo de bombas de la 8ª Fuerza Aérea del ejército de Roswell tuvo la suerte de obtener la posesión de un disco volador a través de la cooperación de algunos de los ganaderos locales y la oficina del sheriff del condado de Chávez. Imagino que hasta este punto no tenían idea de la magnitud de ese acontecimiento, ya que las cosas empezaron a tomar caminos muy extraños. Te cuento que hubo algunas coincidencias. Por ejemplo, el 24 de junio, el piloto Kenneth Arnold afirmó haber visto 9 objetos no identificados volando sobre el agua, cerca de Mount Rainier en Washington. Arnold confirmó que los objetos volaban alrededor de 1,200 millas por hora, pero en ese momento no había ninguna nave conocida que pudiera alcanzar esas velocidades. La Fuerza Aérea también dijo que no tenían nuevos aviones experimentales o misiles guiados que se ajustaran a tal descripción. Esa historia se convirtió en noticia de primera plana y nació el término platillo volador, a pesar de que Arnold describía los objetos voladores como forma de media luna. Entonces, para ese momento, el país enloqueció con el descubrimiento de Brazel. Para el 7 de julio, los informes de policías y astrónomos estaban siendo acosados porque querían información fidedigna y confiable de los acontecimientos, sobre todo que les confirmaran la supuesta existencia de seres extraterrestres. Aquí entran más afirmaciones de parte de los que fueron testigos. No solo era una nave, sino que dentro de ella había seres interplanetarios, que nada tenía que ver con los humanos como se los conocía hasta ese día. Durante la mayor parte de los años transcurridos desde el accidente de Roswell, en 1947, persistieron historias sobre cuerpos misteriosos asociados con el accidente. Una de las preguntas más escalofriantes para esos años era si había sobrevivido un extraterrestre a esa desafortunada noche. Pero, como siempre, los gobiernos toman el poder sobre estos asuntos, y aquí no fue la excepción. Tan rápido como la emoción del hallazgo creció, el ejército tomó medidas rápidas para desacreditar la historia. Al día siguiente, poco después de que los científicos del gobierno comenzaran a llegar a la escena, se afirmó en el Daily Sun que los escombros en realidad eran de un globo meteorológico estrellado, y se tomaron fotografías en una conferencia de prensa con los escombros supuestamente encontrados. Y eso fue todo. Caso cerrado. Pero el gobierno no tenía idea que no solo no se cerraría el caso, sino que esto sería de los misterios más grandes durante las décadas posteriores. El asunto podría quedarse solo en que Mac Brazel estuvo en la escena, pero tiempo después, y para sorpresa de muchos, empezaron a salir testigos. Empezando con Frankie Doyer, una niña de 12 años que fue testigo de cómo las autoridades militares amenazaban a su padre por lo que vio en el lugar del accidente.
Su padre, ya fallecido, era jefe del equipo de departamento de bomberos en el momento del accidente. El sheriff del condado de Chávez y un par de sus ayudantes habían sido enviados. Al llegar, justo antes de que los militares aseguraran la escena, Dwyer y Reeves presenciaron algo totalmente inesperado. No era un avión en absoluto, decían ellos, sino una especie de nave con forma de huevo que no habían visto nunca. Lo más interesante no fue la nave, sino lo que había dentro de esta. Dwyer pudo ver 3 diminutos seres recostados en la nave. Con su mirada fija y perpleja en la nave y los cuerpos en el suelo, Dwyer notó un movimiento de reojo. Ahí frente a él, y salido de la nada, había algo que parecía sacado de una novela de ciencia ficción. Según el bombero, eran del tamaño aproximadamente de un niño de 10 años, de piel grisácea, sin pelo y con la cabeza y los ojos grandes. En un momento se escuchó el rugido de los vehículos que se acercaban cuando los militares finalmente se hicieron cargo de todo el asunto. Los 2 bomberos fueron escoltados fuera del área inmediatamente y advertidos, por no decir amenazados, de las consecuencias si alguna vez hablaban de lo que vieron en aquel lugar. Para demostrar aún más la gravedad de lo que fue presenciado, Dwyer y su familia fueron visitados por la policía militar esa misma tarde en su casa. Él y su esposa fueron amenazados físicamente y les dijeron que sus hijos corrían peligro si decían una palabra sobre lo que habían presenciado. Ahora hablemos del sheriff de Roswell. El ya mencionado antes, George Wilcox, quedó muy traumado por la terrible experiencia. Sin embargo, él nunca contó la realidad en público, porque lo amenazaron poniendo en riesgo, igual, la vida de su familia. La que sí habló fue su esposa antes de morir. Este testimonio se lo contó a su nieta Bárbara. George le dijo que cuando llegó, vio una escena extraña. Había una gran zona quemada y vio escombros. Lo que más lo impactó es que asegura que había 4 seres extraños. Sus cabezas eran grandes y llevaban trajes como de seda. Uno de los hombrecitos estaba vivo. Inés Wilcox le reiteró a Bárbara que ella y George se tomaron muy en serio las amenazas y ocultaron la información a la familia. Pasemos con otro testigo, el sargento Homero Rowlett. En su lecho de muerte confesó ser parte del equipo en el incidente. Antes de fallecer, en marzo de 1988, finalmente le contó a su hijo Larry la siguiente información sorprendente sobre su participación en el choque del platillo volador, como él lo llamaba. Rowlett fue parte del equipo de limpieza enviado al lugar del accidente al norte de Roswell. A Larry le dijo su padre que lo había visto todo. Él manejó el material de la memoria, que según Homero, era una lámina delgada que mantenía su forma. Podías doblarla de diferentes maneras, pero siempre regresaba a su forma original. Si eso no fuera suficiente, describió la nave. Dice que era algo circular. También tomó completamente por sorpresa a su hijo cuando le dijo: vi 3 personitas, tenían cabezas grandes y al menos uno estaba vivo. Existen más testimonios parecidos y la mayoría, por no decir todos, coinciden con los detalles. Hablemos de uno más. Y este es el recién elegido vicegobernador de Nuevo México, Joseph Montoya. No está del todo claro cómo el político llegó a la base de la RAF el día exacto en el que se encontraron algunos de los cadáveres, incluido el del posible sobreviviente del accidente. Estuvo allí el fin de semana del Día de la Independencia para la inauguración de un nuevo avión, y después de la ceremonia fue escoltado hasta el hangar B-29, justo cuando los primeros vehículos militares pasaban. Montoya les confiaba a sus allegados que había visto 4 hombrecitos. Describió lo pequeños que eran, junto con el sorprendente hecho de que uno estaba vivo. Montoya pintó a los seres como bajos, que le llegaban hasta el pecho. Eran flacos y con ojos grandes en forma de lágrima, y la boca era muy pequeña, y claro, tenían cabezas grandes. Cada uno de los hombrecitos, contaba Montoya, incluido el que estaba vivo, estaban tendidos sobre una mesa. Sabía que uno estaba vivo porque podía oírlo gemir, decía Montoya. Dijo que se movía con la rodilla doblada y balanceándose hacia adelante y hacia atrás.
Después de una salida frenética del hangar, Montoya fue recogido y expulsado de la base por sus asociados. Él siempre advertía que era demasiado peligroso hablar de ello. Incluso años después seguía advirtiendo que el gobierno lo atraparía si decía algo. Lo cierto es que algunos de los que estuvieron ese día no hablaron sobre el tema, pero tampoco negaron nunca que los acontecimientos hubieran sucedido. Parece ser que prefirieron guardar silencio. Este es el caso de un hombre llamado Benjamin Ely. Era un soldado de primera clase en el escuadrón del servicio aéreo del ejército de Roswell. La pregunta obligada es, ¿qué fue del extraterrestre sobreviviente? Hay información confiable de que pasó algún tiempo en la base de la Fuerza Aérea Wright-Patterson y permaneció ahí 9 meses después hasta 1948. Después, en 1997, mientras estaba en su lecho de muerte, el teniente Marion Magruder, un profesional de la aviación, altamente condecorado de la Segunda Guerra Mundial, juró a sus 5 hijos que, mientras estaba en la escuela de guerra, fue asignado a la base de la Fuerza Aérea de Patterson en abril de 1948 y que se le permitió brevemente ver al alienígena vivo en ese momento. A él y a los demás miembros de su empresa se les informó que el ser había sido recuperado del accidente ocurrido en Roswell el año anterior. Su descripción fue similar a la de todos los demás testigos presenciales. Destacó que no había duda de que ese ser provenía de otro planeta. Pero este tema es de gran importancia y lo hablaré en un futuro. No podría traer todo lo que en realidad salió a la luz, solo te cuento un poco de lo más importante. Los testigos fueron silenciados y los que ya murieron se fueron con grandes secretos que jamás podrán revelar. ¿Qué piensas de este caso tan polémico? ¿Fue una nave interplanetaria o algún otro tipo de accidente? Te hablo desde la cripta de Abrael.